Tenemos redención, tenemos perdón. Ya no aceptes la acusación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La sangre nos ha redimido. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos en esta noche una vez más al libro que nos bendice mucho, muchísimo. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que leen, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, pero vamos al capítulo 12. Ahí está la promesa, dice la palabra, bienaventurado el que lee, dice la palabra, feliz el que lee, y el que oye las palabras de esta profecía. Eres bienaventurado si es que lees, si es que oyes esta palabra. Y la palabra bienaventurado tiene que ver con felicidad, dicha, prosperidad. Amén. Así que todos buscan por aquí o por allá, buscan cómo ser felices. Lea la palabra, lea el libro de la revelación de Cristo que te va a traer bienestar, te va a traer felicidad. Amén. Así que cuando leamos nosotros las trompetas, las copas, no te debe de causar más que no temor, no terror, sino tiene que producirnos confianza, amén, fe, tiene que producir fe, amén, tiene que producirte fe. Esa es la intención, el propósito de Dios, mostrarte las cosas no para que cause en ti temor o duda, sino para que tengamos confianza y fe, porque la palabra de Dios dice que Él es el que ha vencido, amén, Él es el vencedor. Aleluya, Él lleva una cinta, Él lleva en el pecho, dice el vencedor es Él, amén. Y el capítulo 12 de Apocalipsis nos relata lo que estábamos compartiendo la semana pasada. Y vamos a leer, ¿lo tienen todos, sí? Ok. La Biblia es muy clara, pero hay veces que en este caso, el pastor, no es tan clara aquí porque nos habla del sol, nos habla de la luna, nos habla del dragón, pero la Biblia se interpreta sola. Ese es el principio que se conoce en la hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Quiere decir que tú lees la palabra y la tienes que entender. Así que tú me tienes que a mí enseñar. Amén. Ok, por eso dice la palabra de Dios, edifiquémonos mutuamente. Porque Dios no solamente habla al que busca, a cada uno de ustedes Dios le está hablando. Y sería muy beneficioso si es que nosotros compartiéramos lo que Dios te está hablando. Hermana Esther, hermano Emiliano, hermana Miriam, hermana Marisol, y cada uno de los que estamos aquí. Dios te está hablando. Cada día el Señor te está hablando. La pregunta es, ¿qué es lo que te está hablando? Tienes que compartirlo también. Entonces, prepárate, vas a predicar aquí. La semana pasada vamos a estar ahí compartiendo púlpito con los que estamos aquí. Si algo el Señor te ha dicho. Tan preocupado, no sé, pero ¿cuántos leemos la palabra de Dios? ¿Cuántos leemos la palabra de Dios? Entonces, Dios te está hablando. Pastor, pero yo no he escuchado la voz de Dios. Pero digan conmigo, esta es la palabra de Dios. Es la palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay dos formas en que la palabra de Dios se hace viva. Como dice la palabra viva, la palabra que se usa para la palabra rema. Es una palabra viviente. Aleluya. Y queremos que esta palabra en esta noche produzca vida en nosotros. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, versículo 1, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza, una corona con 12 estrellas. Una corona de 12 estrellas. Dios es tan bueno
Y Él es el maestro. La palabra es, Él es el didacta, el maestro. Y para eso el Señor usa figuras, usa símbolos, usa cosas para que nosotros miremos, observemos, nos demos cuenta de lo que el Señor quiere mostrarnos. Y Él muchas veces va a usar las cosas visibles, muchas cosas, va a tomar ejemplos visibles, como el sol. ¿Quién no ha visto el sol? Levante la mano. ¿Quién no ha visto la luna? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Entonces son cosas familiares, son cosas naturales, cosas que el Señor las comparte, porque es el común. Todos sabemos cómo es el sol, todos lo hemos visto, ¿ok? Pero el Señor pone estas figuras para revelarnos o para darnos a nosotros un entendimiento aquí, darnos a conocer un misterio, un conocimiento aquí de quién es esta mujer, por qué está vestida del sol y por qué tiene la luna debajo de sus pies y por qué tiene en su cabeza, dice la palabra, una corona de 2 estrellas. Lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Bien, la mujer representa 2 realidades. Usted dice, pastor, el pueblo de Dios, Israel, está correcto. Israel, el pueblo de Dios, sí, representa al pueblo de Dios. Pero según la palabra de Dios también nos dice que nosotros somos, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Somos la nación santa. Tú eres parte de ese pueblo. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Lo creemos? Amén. Somos el pueblo de Dios. Dice la palabra, somos el Israel espiritual, aunque tú no eres descendiente de Abraham, no eres descendiente, bueno, según la naturaleza de ellos, pues no eres judío, no hablamos hebreo, pero según la fe y por la fe de Abraham, nosotros nos constituimos también herederos de Abraham. Entonces, esta mujer también es vista como la iglesia. ¿Por qué la iglesia, pastor? Porque la iglesia, dice la palabra, está vestida aquí del sol. Hablamos nosotros el sol como símbolo de justicia, como el símbolo de la gloria, de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Ese símbolo de luz. Y la iglesia está vestida de luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo la luz. Cuando la luz viene, las tinieblas son esparcidas, las tinieblas se dispersan. Entonces, hablamos nosotros en estos términos y en estos simbolismos, pero vamos avanzando más. Quiero llegar al versículo 11. El tema en esta noche sobre las armas, ¿ok? Que Dios nos ha dado, armas poderosas, armas para nuestra batalla, para nuestra guerra. Son las armas de los vencedores. Amén. ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta noche? ¿Cuántos derrotados hay aquí en esta noche? Para vencer hay que pelear. Yo sé que aquí dice pastor, pero usted no quiere llamar a la violencia. Estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando en términos espirituales. ¿Ok? No estamos hablando de tomar armas aquí, son armas espirituales. Vamos a ver las cosas poco a poco. Pero bien, el segundo cuadro, versículo 2, que muestra la palabra y que Dios le revela a Juan. Ahora Juan ve otra visión. En la visión ve otro cuadro. Esta mujer, dice la palabra, estaba encinta. ¿Y qué más dice la palabra? ¿Qué estaba haciendo? Clamando. Estaba clamando con dolores de parto, porque se aproxima el nacimiento. ¿Okay? Viene a nacer, viene la criatura, viene a nacer. En los dolores de parto y en la angustia de alumbramiento. ¿Ok? Y en el versículo 3, ahí usted lea, y por favor lea con fe y lea con valentía. También apareció otra señal en el cielo. No más grande que la primera. La primera, dice la palabra, fue una gran señal. Ver a una mujer vestida del sol, la gloria, todo eso. Pero esta es una señal que también apareció en el cielo. He aquí un gran dragón. ¿Ok? Un gran dragón. Escarlata. Que tenía, dice acá, cabezas, tenía 7 cabezas. Es un simbolismo.
¿Ok? Es un simbolismo. Usted lo puede dibujar, usted lo puede ver, usted lo puede imaginar. Un dragón con 7 cabezas, un animal con 7 cabezas. Imagínense usted, es una monstruosidad. Pero es un simbolismo. Dios nos está hablando de algo aquí. Tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y aquí dice la palabra, versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Ok? Más adelante, como dije, la Biblia se interpreta sola. ¿Ok? Ese dragón no es otro que Satanás. ¿Ok? Bien. Bien. Vamos a ver. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Entonces tenía, dice la palabra, en su cola y arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, dice la palabra, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Y ella, dice la palabra, versículo 5, dio a luz un hijo varón, ¿ok? Que regirá con vara de hierro. ¿A quién está apuntando? ¿A quién se está refiriendo? Digan conmigo, a Cristo. ¿Ok? Aquí entonces a uno entiende que esta mujer ya viene a ser la nación de Israel, la nación en donde nuestro Señor nació. ¿Ok? Nacido de mujer, bajo la ley. ¿Me entiende? Ahí está. Pero vamos más adelante. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces esta mujer, versículo 6, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 7. Después de esto, después dice la palabra, una gran batalla en el cielo. Digan conmigo, batalla. Que no es otra cosa que guerra. Una gran batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles, ¿qué hacían? ¿Jugaban? Luchaban, peleaban. ¿Contra quién? Contra el dragón. ¿Dónde sucedió eso? En el cielo. Hubo una gran batalla, dice la palabra. Hubo una gran lucha. Estaban luchando Miguel, estaba luchando el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aleluya. En esta guerra se describe la victoria para quién fue. Versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera. Lean conmigo, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. No hay duda de eso. La Biblia se interpreta sola. Usted lo puede leer y lo puede entender. Entonces, el enemigo, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, es la misma, es el mismo ser. Ahí está. ¿Ok? A este ser, dice la palabra, fue lanzado. ¿Ok? No prevaleció ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Algo rápido. Habla la palabra, no se halló más lugar en el cielo. ¿Cuántos cielos hay? 4. 3 cielos. ¿A dónde fue arrojado el diablo? Fue lanzado, versículo 9, fuera el gran dragón. Ok. ¿Dónde habita Dios? Tercer cielo, correcto. ¿Es donde fue lanzado el diablo? Todavía no llegamos a ese punto donde Satanás fue arrojado a la tierra, pero está entonces él allí retenido en un lugar
¿Ok? Y entonces, allí, versículo 10, dice la palabra, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados, dice la palabra, con él. ¿A dónde fueron puestos ahora? En la tierra. ¿Ok? Entonces, versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, lean conmigo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera, ahora bien dice la palabra, el acusador, que es también el diablo, que es también Satanás, que es también el dragón, la serpiente. ¿Ok? Que también es el acusador, el adversario, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una de las tareas, una de las características que tiene el enemigo es que acusa. ¿Ok? Y fue lanzado a la tierra. Y usted no crea que no hace nada. Usted no crea que él está inactivo. En algún momento nosotros hemos conocido la acusación. Hemos experimentado la acusación. Cuando uno comete pecados, ¿verdad? Lo primero que se mancha es la conciencia. Y la conciencia nos acusa. ¿Es así o no es así? La conciencia nos acusa y nos dice lo malo que hemos hecho, la cosa desagradable que hemos hecho, y ahí está. Pero ¿cuántos sabemos ahora que la provisión de Dios y la solución para la acusación lo leemos en el versículo 11? Y ahí vamos a ver lo siguiente, y aquí nos detenemos. Dice la palabra, los hermanos, ellos que estaban siendo acusados día y noche, estoy repitiendo eso para que ustedes vean en esa palabrita, y ellos, ¿okay? Ellos, los que estaban siendo, o los que habían sido acusados, estaban allí, dice la palabra, le han vencido. ¿Qué más dice la palabra? Por favor, léalo usted ahí. Aleluya. Ahí está entonces la solución para la acusación. Número 1, está describiendo la sangre del Cordero. Usted lo está leyendo, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios testifica aquellas cosas que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es para nosotros la verdad, y eso es para nosotros la provisión que Dios ha hecho. Efesios capítulo 1, verso 7, rápidamente, ¿quién lo puede leer, por favor? Efesios 1, 7. A ver, Efesios 1, 7, rápido. Alguien que pueda. A ver, léalo, hermana Sonia. Amén. ¿Qué tenemos nosotros? Perdón. Tenemos redención. Aleluya. El precio que pagó, con que pagó el Señor, fue con la sangre. El precio de tu salvación. El castigo de tu paz, dice la palabra, fue sobre él.
la redención por su sangre. Tenemos redención, tenemos perdón. Ya no aceptes la acusación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La sangre nos ha redimido. Romanos 5:9. ¿Alguien lo puede leer, por favor, rápidamente? Romanos 5:9. A ver, ¿quién puede ayudar? Romanos 5:9. Romanos 5:9. A ver, léalo, hermano. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Amén. seremos salvos de la ira. Mucho más, dice la palabra, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. No de la ira, sino de la ira. Por su sangre, siendo ya justificados. La palabra está hablando acerca de la sangre. La sangre da testimonio. La sangre habla, testifica. Yo te limpié, yo te justifiqué, yo te redimí. Aleluya. Vamos a 1 Juan 1:7. ¿Otro hermano lo puede leer? Fuerte, claro. Romanos 1:7. Perdón, 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Aleluya. No puedes sentir, no puedes tener y no puedes permitir ya más acusaciones y la voz que trae culpa, porque la sangre de Jesús te está limpiando. ¿Me está entendiendo? Te está limpiando y es una actividad y es una acción constante y continua. Por eso que nosotros tenemos que siempre confesar, siempre hay una palabra, hay un estilo de vida del cristiano. Dice, tenemos nosotros que, Romanos 1:9, 1 Juan 1:9 también dice la palabra, si hemos pecado, abogado tenemos, ¿ok? Pero dice la palabra, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces tenemos nosotros la responsabilidad de ir siempre, en una actitud de arrepentimiento. Y entonces se aplica esa sangre y nos limpia. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces, Satanás tiene allí ya una derrota. Si es que nosotros aplicamos esta verdad a nuestras vidas y usamos la sangre como una arma para vencer las acusaciones, para derrotar al acusador. Amén. Y es una arma espiritual. Es una arma que solamente la puede ver Satanás. Pero tu trabajo, tu labor allí, tú tienes que saber aplicar esa sangre a tu vida. Aleluya. Es la sangre que representa para nosotros el sacrificio y nos da a entender la relación que tenemos con Cristo por medio del pacto hecho en su sangre. La sangre, Hebreos 9:14. Con esto terminamos en este punto. Podemos hablar más sobre el poder de la sangre, pero esto es, una vez más, lo que la sangre hace y la función principal que ejerce. Hebreos 9:14. Léalo usted, hermana. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios
No más acusación entonces, amén. Porque la sangre, dice la palabra, nos limpia de nuestras conciencias de toda obra muerta, de todas las obras que nos llevan a la muerte, a la acusación, a la condenación y a la culpa. Pero tenemos nosotros que hacer algo aquí. Tenemos nosotros que entender algo aquí. Anote usted allí en algún lugar. ¿Qué representa la sangre? Más que un símbolo, hermanos, la sangre es un elemento de legalidad. Es algo que para nosotros nos ayuda, ¿ok? Y la función que ejerce es la de neutralizar todas las acusaciones del acusador. Ahora bien, la sangre, anote eso, es la evidencia. Yo lo voy a repetir. La sangre es la evidencia legal de la victoria de Cristo. Significa que el diablo, cada vez que tú mencionas la sangre, cada vez que tú te aplicas la sangre a tu vida, dice: Señor, me cubro con tu sangre. Lo que sucede es que el diablo tiene una lista larga de acusaciones, pero la sangre borra toda acusación. La sangre desarma los argumentos del diablo. Es la evidencia legal de la victoria de Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Y cómo aplicarla? Por medio de tu testimonio, por medio de tus palabras. Miren, el cuadro es este. El cuadro es capítulo 12 de Éxodo, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto. Dios le dice a Moisés que cada padre de familia tome un cordero y, cerrados él en sus casas, no coman el cordero, la Pascua, pero la sangre tomada en un depósito, en un lebrillo, tomando un hisopo, un manojo de hisopo, que debían de untarla sobre el dintel y sobre los marcos de la puerta, para que sea una señal de protección, para que cuando el ángel pasase, viese la señal. ¿Qué iba a pasar? Pasaba y no tocaba a los que estaban ahí adentro. La sangre tiene su uso. Dice la palabra: ellos le han vencido. ¿Por qué muchas veces nosotros aceptamos los ataques del diablo? Sentimos culpa, sentimos acusaciones, sentimos nosotros que el enemigo nos está allí perturbando con tantas cosas. Es que no estamos sabiendo, no sabemos cómo aplicar la sangre a nuestra vida. Tienes que tú hablar. Digan conmigo: tengo que hablar lo que la sangre ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho la sangre? Te ha justificado, te ha limpiado, te ha redimido, te ha perdonado. Amén. Te ha santificado. Es el testimonio de la sangre del Cordero. Aleluya. Tiene que ser hablada, proclamada. Tiene que ser usada en tu oración, intercesión. Aleluya. Y en tu acción de cobertura. Digan conmigo: aplico la sangre de Cristo sobre mi mente. Sobre mi casa. Aleluya. Aleluya. Hay muchas cosas que han venido a causar confusión en la iglesia. Hay muchas cosas que hoy en día se está perdiendo y viene a pasar lo que el profeta dijo: mi pueblo perece,
Mi pueblo es llevado cautivo por la ignorancia, porque le falta conocimiento. Mi pueblo es llevado cautivo y está pereciendo por falta de conocimiento. Nuestro interés es conocer, es saber qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios ha provisto para nuestra victoria. Y una victoria permanente, una victoria segura, una victoria que nos va a ayudar a nosotros a lograr, alcanzar nuestro destino, nuestro propósito, nuestro llamado. ¿Me está entendiendo? Es lo que la sangre ya ha hecho por nosotros. Es el testimonio que Dios ha dado, lo que la sangre de Cristo, el Cordero, ha hecho por nosotros. Esto lo sabían aquellos que estaban siendo acusados. Y lo dice la palabra, y ellos le vencieron por medio de la sangre, porque usaron la sangre como una arma para su guerra, para pelear esta batalla con el enemigo. Hermano, no hay otra cosa que el diablo tema que no sea la sangre de Cristo. No hay otra cosa que tú le puedas decir o hablar, pero la sangre de Cristo, lo que Él mira justamente es la evidencia. Es una evidencia legal del triunfo, de la victoria de Cristo. Aleluya. Y eso solamente se va a venir cuando uno proclama, cuando uno habla. Porque dice la palabra, creí, por tanto hablé. Si tú lo crees, háblalo. No te calles. Alguien dijo, pastor, cuando yo estaba descansando, estaba durmiendo rico en mi cama, algo, en una noche sentía que una cosa negra me estaba ahorcando. ¿Alguien ha soñado eso? ¿Alguien ha experimentado esas cosas? Unos ataques en la noche, parálisis, no sé qué tantas cosas. ¿Alguien ha tenido una experiencia como esa? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y qué pasó? La sangre tiene poder. Pero para el que la sabe aplicar, para el que la sabe usar, para el que la convierte en una arma para pelear tus batallas. Son armas poderosas, amén. Amén. Lo segundo rápidamente es la palabra, porque dice la palabra, lo han vencido por medio de la sangre. Y lo segundo dice, de la palabra del testimonio. Aquí la expresión palabra tiene que ver con un significado. Anote usted eso. Significa, la palabra logo, significa una palabra que ha sido revelada. Digan conmigo, revelada. Ya saben, revelada significa que se ha quitado algo para que tú puedas ver. La palabra de Dios es una palabra revelada. Por eso que el Señor nos está mostrando aquí cómo podemos nosotros tener victoria. Amén. Nos está revelando, nos está dando el secreto para tú tener la victoria permanente. Es una palabra encarnada y es una palabra proclamada con autoridad. Por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Digan conmigo, viva y eficaz. No es una palabra muerta. El brujo muchas veces usa esta palabra. Satanás usó esta palabra. Escrito está, le dijo. ¿Se acuerdan? Pero la palabra no produjo nada. Y yo una vez le dije, Señor, ¿por qué es que Satanás usó la palabra? ¿Por qué es que la usó? Pero en él no producía nada. Pero nosotros, los hijos, su iglesia, la palabra es la espada del Espíritu. La palabra en tu boca, como dice la palabra, en tu boca se convierte en una arma para tu pelea, para tu batalla. Aleluya. Y se activa cuando tú la declaras con fe. Aleluya. Cuando tú declaras la palabra viva y eficaz. ¿Y qué vas a decir? Lo que Dios ya ha dicho. Lo mismo que Dios ha hablado en su palabra. No hay más invento. Hablemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios habla. Hermanos, esa palabra se convierte en una arma de guerra, se convierte en una espada. Aleluya.
como dice la palabra de Dios, una arma de doble filo. Ahora bien, la palabra viene a vencer, viene a pelear. ¿Contra qué? No solamente las acusaciones, sino que la palabra de Dios destruye las mentiras del diablo. Digan conmigo, las mentiras de Satanás. Porque Satanás te hace creer algo que no es verdad. Y cuando tú crees, cuando tú escuchas una voz que no es de Dios, que no viene de la palabra de Dios, y vienes a creer esa palabra, te conviertes en aquello que tú estás creyendo y comienzas a vivir en esa dimensión de lo que tú estás creyendo. Entonces la palabra que Dios habló es la palabra que destruye las mentiras del diablo y establece las verdades legales de Dios aquí en la tierra y en el cielo. Tenemos que proclamarla. Amén. Tenemos que decirle cada vez al enemigo, escrito está. Para eso la palabra de Dios tiene que abundar en nuestros corazones. Aleluya. ¿Cuánta palabra de Dios tenemos aquí en nuestro corazón? ¿Cuánta palabra tienes aquí en tu mente? ¿Cuánta palabra tienes día y de noche, día y de noche? Aleluya. Hermanos, esforcémonos por comer más de este libro. Aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pasemos tiempo amándola, comiéndola, meditándola, leyéndola. Aleluya. Porque el diablo también sabe Biblia, por si acaso. Pero él la va a usar para transgiversar aún las verdades. ¿Se acuerdan? Las verdades que la gente cree. Y por último, antepenúltimo, de ahí nos quedamos. Dice la palabra del testimonio, ¿verdad? Testimonio. Porque hay otra palabra más que es la entrega, pero eso va a ser para la próxima semana. Rápidamente, la palabra testimonio, en Apocalipsis capítulo 12. Ellos le vencieron con la palabra del testimonio. Del testimonio. La palabra es de Dios, pero el testimonio es lo que tú tienes. Es la evidencia que tú portas. No solamente lo que hablamos, sino lo que vivimos, aquello que estamos hablando. La palabra testimonio, en Apocalipsis capítulo 12, dice la palabra, ellos le vencieron con la palabra del testimonio. Anota ahí, la palabra testimonio tiene que ver con la palabra testigo, martos. Y esta palabra significa lo siguiente, anote esto, un testigo es aquel que encarna una verdad. Otra vez, lo repito, un testigo es aquel que encarna una verdad y la sostiene aún bajo presión. En otras palabras, no solamente la predica, no solamente la habla, sino que él mismo viene a ser la manifestación de una vida transformada que testifica la obra de Cristo. En otras palabras, tú eres el testimonio vivo, viviente, caminante del amor de Dios. Eres tú un testimonio encarnado, aleluya, de la gracia de Dios. Por eso que la gente, Pablo dijo, nosotros somos como cartas leídas al mundo. La gente te está leyendo. Cada día te está viendo. Cómo caminas, cómo vives, cómo piensas. El mundo te está observando. Porque tú estás aquí caminando como un testigo. Amén. No un testigo de Jehová, un testigo de la obra de Cristo en tu vida. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Aleluya. No solamente hables, sino vive lo que tú estás creyendo. Vive lo que tú estás proclamando.
Vive lo que tú estás diciendo. Aleluya. Encarna esa verdad en tu vida y te convertirás en un testimonio viviente para la gloria de Dios. Hermanos, Satanás, escucha esto, el enemigo no puede, nunca podrá resistir esto. Una evidencia de vida. Cuando ve a un cristiano, lo que está viendo es una evidencia viviente de la victoria de Cristo, una vez más, hecho carne. No solamente hablemos de la fe. Vive una vida de fe, conviértete tú en un hombre y una mujer de fe. No digas tengo fe, que tu vida evidencie, que tu vida se manifieste, que tu vida revele que esa fe que tú estás diciendo que tú tienes, tú la estás encarnando. Tú la estás manifestando. Basta ya de hablar, vivamos una vida completamente entregada, aleluya, y seamos esos testigos. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso que Pablo decía, yo para el mundo he sido crucificado. Pablo podía decir eso, porque encarnaba. Y decía Pablo, imítenme a mí como yo también imito a Cristo. Mírenme a mí porque tú me estás mirando y yo estoy encarnando a Cristo. Aleluya. Vamos a dejarlo aquí en esta noche y la última será la próxima semana, si Dios quiere. Pero si estás luchando en esta noche, cierra tus ojos, si estás tú peleando, si estás tú teniendo batallas en tu mente, estás teniendo tú sentimientos de culpa, sentimientos de condenación en esta noche, cree en la palabra de Dios, cree que la sangre de Cristo te limpia, cree que la sangre de Cristo te libera en esta hora. La sangre de Jesús tiene el poder para liberarnos, para limpiarnos. Aleluya. Y aplica esa sangre a tu vida. Señor, gracias, dile en esta noche. Gracias, Señor, porque esta batalla no la voy a pelear solo, sino con las armas que tú me has dado, con las armas que tú me has provisto. Tu sangre es poderosa, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me has dado, Señor, tu palabra, porque escrito está, Señor, oh Dios, a los que tú amaste, Señor. Aleluya. Oh Dios. También, Señor, los has equipado, los has perdonado, los has transformado, Señor. Gracias, Padre, porque nos haces a nosotros, Señor, participar de esa naturaleza, Señor, divina, por medio de tu palabra. Somos, Señor, los que manifestamos en esta tierra la vida de Cristo. Somos los que manifestamos como testimonio al mundo de tu amor. Por eso que tú, Señor, nos has dicho, amémonos los unos a los otros. Podemos encarnar tu amor, Padre, a través de nuestras vidas. Y poder amar, poder, Señor, perdonar. Padre Santo, aleluya. Gracias te damos. Recibe, hermano, en esta noche, aleluya, esta bendición de la palabra de Dios en tu vida. Abre tu corazón, declara con tu boca, proclama la victoria de Cristo por medio de la sangre. Proclama que la palabra de Dios es poder a tu vida. Y proclama que la vida de Cristo se manifiesta en tu vida. Gracias te damos, Señor. Gracias porque hay un pueblo que está recibiendo y un pueblo que está, Señor, conociendo más y más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús.